Hola, hola familia y comunidad educativa. Otra vez nos volvemos a encontrar, esta vez en el video número 3 de Aprendemos desde nuestras emociones. Hoy día más que nada vamos a hablar un poquito sobre para qué nos sirven las emociones y vamos a ver un video muy cortito, muy interesante de una película muy buena que se llama Intensamente. Es probable que muchos de ustedes la hayan visto junto a sus pequeños, así que permítanme compartirle esta película que habla de algo muy importante, porque habla de las emociones, cómo gobiernan estas emociones esta pequeña niñita Riley. Entonces les voy a compartir aquí el videíto. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando todo en tu vida está en buen camino, es cuando alegría está al mando. Ella es alegría. Con un espíritu imparable y una energía invencible, alegría te hace sonreír y... ¿A quién le importa? ¡A celebrar! Cuando las cosas te desaniman, ahí es cuando tristeza toma el mando. Ella es tristeza. Con un toque cariñoso y un corazón gentil, tristeza entra en acción para dejarte. Dije, tristeza entra en acción. ¿Tristeza? Oh, tristeza. Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. Cuando algo inesperado te mira de frente, Temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, Temor evalúa la situación y calma tus nervios, a su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, Temor. A veces las cosas se ponen sucias. Ahí es cuando Desagrado toma el mando. Ella es Desagrado. Ya sea para aconsejarte en tu vida social o en los pequeños desastres, Desagrado está para... Bueno... Un momento. Conoce a todas tus emociones en Intensamente de Disney Pixar. Ahora que ya vimos este videíto de Intensamente, nos queda un poquito más claro cuál es la función de cada una de estas emociones. Lo interesante de esta película es que cada uno de estos personajes, ¿cierto?, que interpreta una emoción, es la emoción en sí misma. Furia refleja la furia que normalmente nos ocurre cuando estamos enojados, al igual que alegría, tristeza, miedo. Es una forma lúdica de conocer las emociones, pero además tiene un mensaje súper claro. Intensamente es una película que nos enseña a darle lugar a nuestras emociones, a entender que cada una de ellas tiene una función y sirve para algo. Es inevitable, no podemos no estar tristes. La tristeza es una emoción que tenemos que sentir, es parte de un duelo, es parte de poder buscar ayuda, o tampoco podemos estar eternamente contentos. Las emociones son transitorias y van mezclándose, debe existir un equilibrio entre una u otra emoción para complementarse una a las otras. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros no hemos salido acaso de una crisis creativa a través de una crisis emocional o viceversa? ¿Cuántas veces nos hemos estresado tanto que hemos logrado encontrar una solución? Las crisis emocionales finalmente es una forma que nuestro cuerpo y nuestras emociones nos están diciendo, hey, basta, hay que hacer algo. Y estamos quizás haciendo de la misma manera las mismas cosas y por lo tanto el resultado siempre va a ser el mismo. Las emociones nos indican también que quizás debemos cambiar, debemos adaptarnos a las nuevas circunstancias. Entonces, ¿para qué sirven las emociones? ¿Cuál es la importancia o cuál es su función en específico? Y podemos determinar que tienen tres funciones particulares. Una función adaptativa, que tiene que ver que nos preparan para la acción, nos preparan para protegernos, por ejemplo, nos preparan para la sobrevivencia. Pero esa fue la primera función que tuvieron las emociones en miles de años atrás. Hoy en día ya tenemos otras funciones para las emociones, como la emoción social, o sea, la función social, perdón, que significa que nos ayudan a comunicar nuestros estados emocionales entre nosotros. Nosotros podemos visualizar cuando un amigo, un colega o nuestro hijo no se encuentra bien, nos comunican y también nos motivan, porque cuando estamos de buen ánimo tenemos energía para hacer cosas nuevas, para probar nuevos desafíos, pero cuando estamos tristes o decaídos, nos baja un poco esta energía. Entonces las emociones también
nos impulsan o nos detienen. Entonces aquí vamos a ver algunas de las emociones y para qué nos sirven. Por ejemplo, el miedo nos motiva a actuar frente a consecuencias negativas. Nos motiva a tomar una decisión, porque nos pone en jaque. Sentir miedo nos indica que tenemos que hacer algo para evitar ese miedo. Entonces nos invita a tomar una decisión. La ira también nos motiva a luchar contra los errores, las injusticias y poner límites. La ira es la emoción que nos dice hasta dónde nos faltan el respeto o no, o hasta dónde puedo tolerar o no una situación. Lo que pasa es que la ira debemos saberla manejar porque es muy intensa, requiere de mucha energía. Entonces debemos saber hasta dónde la ira es necesaria, con quién y de qué forma. La repulsión o asco es una de las emociones que nos motiva a demostrar lo que no podemos aceptar porque nos pueda intoxicar tanto emocionalmente como físicamente. Y ahí podrían entrar lo que son los alimentos, como también las personas tóxicas. Las personas tóxicas también debemos alejarlas de nuestra vida de alguna manera, no porque no queramos ayudarlas, sino que para estar bien nosotros, para poder ayudar tenemos que estar primero bien nosotros. Entonces, por eso es importante mantener nuestra salubridad física. También tenemos la curiosidad, que es fundamental e importantísima en los más pequeños y también en los grandes, que la perdemos. Si hay algo que yo admiro de los niños es la curiosidad, el asombro, que son dos emociones sumamente importantes, que son las que los ayudan a aprender y a descubrir. Cuando empezamos a perder el asombro y la curiosidad es que empezamos a dejar de aprender. Entonces es importante motivar la curiosidad, que los niños exploren su entorno, sean capaces de probar cómo funcionan las cosas. La sorpresa también, por su lado, nos indica que algo es nuevo, por lo tanto nos prepara para saber cómo actuar frente a esta nueva situación. Y la alegría, que es una emoción que nos llena de energía, que nos motiva a reproducir esa situación, queremos seguir viviendo en esa alegría, por lo tanto nos da las directrices de cómo es que debemos ir dirigiendo nuestra vida para mantenerla en esta emoción. Lo que quiero que quede muy claro, papito, familia y comunidad, es que no existen emociones malas ni buenas. Las emociones en sí solamente las podemos categorizar como agradables o desagradables. Por agradables podríamos entender la alegría, la curiosidad, quizás por ahí la felicidad, y quizás por más desagradables podríamos entender la tristeza, el enojo, el miedo, pero sin embargo, que sean desagradables o que no nos agraden, no significa que no debamos sentirla. Debemos vivir todas las emociones, no limitarnos, pero saber hasta cuándo esta emoción me está sirviendo. Porque si yo me sumerjo en la tristeza, por ejemplo, la debo vivir, pero debo saber que en 1 o 2 días ya viví mi pena, ya la pude vivenciar, por lo tanto ahora debo buscar estrategias para mejorar mi situación, para lograr mi bienestar. Si solo me sumerjo en la tristeza, mi energía va a quedar tan bajita que las posibilidades de salir de ahí cada vez son menores a medida que pasa el tiempo. Entonces es importante que sepamos gestionar los tiempos de cada una de estas emociones. Si tengo rabia, debo sentir rabia, pero está bien que sienta rabia un mes entero. ¿Me servirá de algo para mí, mi organismo? Hablamos en la primera clase que la rabia, por ejemplo, que es una de las emociones más negativas y que nos desgasta más, libera una hormona que se llama cortisol. Entonces, finalmente, el tomar demasiado a pecho cada una de estas emociones finalmente nos afecta a nosotros mismos, nos estamos autoagrediendo. Finalmente, la tarea que les voy a dejar hoy día es que reflexionemos un poco acerca de cómo gestionamos nuestras propias emociones. Ustedes como adultos, ¿cómo gestionan su enojo? Porque dependerá de cómo ustedes resuelven el enojo, cómo sus propios hijos van a poder gestionar el suyo. Nosotros somos los ejemplos de los niños y como vemos aquí en esta imagen que quise compartir con ustedes, si ese padre es violento con esa madre será violento con ese niño y ese niño será violento con quienes le rodean. Es una especie de círculo vicioso que debemos romper. Debemos aprender que nuestros niños nos tengan respeto, no miedo. Así que los dejo con estas preguntitas de reflexión para que la piensen en la casita, se cuestionen un poquito qué estamos haciendo no tan bien o qué podemos mejorar. Y recordar y reflexionar, ¿cómo reaccionas cuando te sientes estresado y tu hijo te empieza a pedir cosas? O te empieza quizás como a invadir.
¿Qué pasa por tu cuerpo? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo le hablas a otros adultos en situaciones de tensión o presión? ¿Cómo respondes a situaciones así? ¿Eres tranquila? ¿Eres pasiva? ¿Sabes responder? ¿O eres más agresiva? ¿O quizás evades y te vas? ¿No resuelves las cosas? Intentemos cuestionarnos un poquito eso. Y por último, ¿cómo respondes cuando estás enojado? ¿Cómo es tu forma de responder cuando estás enojado? ¿Te bloqueas? ¿Escuchas a los demás? ¿Solo hablas tú? ¿O simplemente evades? Vámonos, los invito a que se vayan ahora con estas preguntitas, un poquito analizando, trabajando nuestro interior, y nos vemos en la siguiente, en el siguiente videíto, en la siguiente actividad que vamos a tener para ustedes. Cariños y nos vemos. Bye bye.